En un pequeño pueblo ubicado en la región montañosa de México, los habitantes de dicho lugar siempre habían vivido tranquilamente, y la vida cotidiana transcurría sin sobresaltos. Sin embargo, había una leyenda que aterrorizaba a los lugareños por sus continuas apariciones en noches de luna llena. Según vecinos y muchas personas que salían por las noches, era la mismísima Llorona quien rondaba por los ríos del lugar. La Llorona era una figura mitológica que, según la leyenda, era el fantasma de una mujer que había ahogado a sus hijos en un río cercano. Después de cometer este terrible acto, se arrepintió de inmediato y se suicidó. Desde entonces, su espíritu atormentado se aparecía en las noches de luna llena, llorando desconsoladamente y buscando a sus hijos. Aunque los adultos solían ridiculizar la leyenda, los niños del pueblo le temían profundamente. Muchos de ellos afirmaban haber visto a la Llorona en las noches de luna llena, llorando y susurrando el nombre de sus hijos. Un chico llamado Antonio, que vivía en el pueblo, siempre había sido escéptico con respecto a la existencia de la Llorona. Pero una noche, mientras caminaba de regreso a casa después de haber pasado la tarde jugando con sus amigos, algo extraño le ocurrió. De repente, comenzó a escuchar un llanto desgarrador que venía de la dirección opuesta. Inicialmente, pensó que era algún vecino que estaba llorando, pero a medida que se acercaba al sonido, el llanto se volvía cada vez más fuerte y desesperado. Finalmente, llegó a la orilla del río que cruzaba el pueblo. Allí, en la oscuridad de la noche, vio una figura borrosa que parecía una mujer con una túnica blanca y un rostro pálido. La figura estaba llorando desconsoladamente, y en un momento dado, gritó el nombre, Juanito. Antonio, asustado, se quedó paralizado por un momento, y luego corrió a toda velocidad de regreso a su casa. Al llegar, se encerró en su habitación, temblando de miedo. Aunque trató de convencerse de que había sido su imaginación, no pudo sacudir la sensación de que había visto a la Llorona en persona. Los días siguientes, Antonio comenzó a experimentar extraños sucesos en su casa. Por las noches, escuchaba llantos y lamentos en la distancia, como si alguien estuviera llorando en el exterior. A veces, incluso creía escuchar la voz de una mujer que susurraba el nombre, Juanito. Un día, mientras caminaba por el pueblo, Antonio encontró a un anciano sabio que era conocido por sus conocimientos en materia de leyendas y mitos locales. Antonio le contó todo lo que había visto y oído, y le preguntó si había alguna forma de protegerse de la Llorona. El anciano sabio le explicó que la Llorona era una criatura peligrosa y que era difícil protegerse de ella. Sin embargo, le sugirió que llevara consigo un amuleto de protección que pudiera ahuyentar a los espíritus malignos. Antonio agradeció al anciano y corrió a buscar el amuleto. El amuleto que el anciano le recomendó era una pequeña figura tallada en madera de cedro, que representaba a una diosa protectora. Según el anciano, la diosa era conocida por su habilidad para ahuyentar a los espíritus malignos y proteger a quienes la portaban. Antonio, deseando protegerse a sí mismo y a su familia, llevó el amuleto consigo todo el tiempo. Lo llevaba en un bolsillo del pantalón, y siempre lo tocaba cuando sentía miedo o ansiedad. Pero a pesar de sus esfuerzos, los sucesos extraños en su casa no se detenían. Las noches de luna llena eran especialmente aterradoras. Antonio escuchaba llantos y lamentos que parecían venir de su propia casa. A veces, incluso creía ver la figura borrosa de la Llorona en la distancia. Una noche, mientras Antonio estaba acostado en su cama, escuchó unos ruidos extraños provenientes del exterior de su habitación. Abrió los ojos y vio la figura de la Llorona frente a él, con los ojos inyectados en sangre y un rostro pálido y aterrador. La Llorona estaba llorando desesperadamente, como si estuviera en busca de algo. Antonio, aterrorizado, se aferró a su amuleto y comenzó a recitar una oración que había aprendido de su abuela. La Llorona pareció retroceder ante la oración, y desapareció de repente. Desde entonces, Antonio nunca volvió a ver a la Llorona. Los sucesos extraños en su casa también cesaron. Aunque a veces, todavía escuchaba los llantos y lamentos en la distancia, sabía que estaba protegido por la diosa que portaba en su amuleto. La leyenda de la Llorona siguió siendo una historia aterradora en el pueblo, pero Antonio aprendió una valiosa lección:
que incluso las leyendas más aterradoras pueden tener un poco de verdad en ellas, y que siempre es mejor estar preparado para lo desconocido.